Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos da la posibilidad de reunirnos una vez más. Bienvenidos todos los que nos escuchan también a través de la transmisión, los que recibirán esta grabación también. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Vamos a inclinar nuestro corazón delante del Señor y vamos a orar. Padre, una vez más por tu gracia infinita, aquí estamos, Señor, a este lado de la eternidad, anhelando de una manera ardiente, Señor, de una manera ferviente el poder encontrarnos contigo en gloria. Apareja, Señor, nuestras vidas, por favor. Permítenos, Señor, llenarnos cada día más de ti. Y que este día, esta oportunidad que nos brindas, podamos disfrutar, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Muévete a través de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Danos, por favor, más de ti. Danos revelación de tu palabra. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer en el capítulo 2. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del verso 3 al verso 6. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Una vez más. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos cómodos, son tan amables. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nos permite una vez más reunirnos. Gracias a Dios que nos brinda la oportunidad de disfrutar de su presencia. Como cantábamos, hay momentos maravillosos, momentos especiales. Y qué hermoso que pudiéramos nosotros no solo disfrutar de unos momentos, sino vivir en esa experiencia, en esa presencia, en la presencia misma de nuestro Señor y Dios. Inicia el texto que hemos tomado llamándonos la atención acerca de la exhortación que hemos recibido. ¿Hemos recibido exhortación? Bendito sea Dios. El Señor nos ha exhortado a través de su palabra, pero el Espíritu Santo, que es el que inspira la palabra de Dios, permite que esté en nuestras manos este texto y dice, porque nuestra exhortación no procedió, ¿sí? No viene de engaño, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora, podría la palabra puntualizar y decir, porque la exhortación proviene de Dios. Y eso estaría correcto, ¿verdad? Sería suficiente decir, gracias, porque la exhortación proviene de Dios. Eso sería más que suficiente para nosotros. Pero el Señor que nos permite a nosotros claridad en su palabra, para que cada paso que demos nosotros lo demos seguros
firmes, confiados, porque nuestra exhortación no procedió de error. O sea que la exhortación que el Señor nos da a través de su palabra no tiene error, no viene de error, viene de verdad. Bendito sea Dios. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Que Dios nos conceda ver más allá de lo que está allí en nuestra cara, en nuestro rostro. Que el Señor nos permita ver más allá. Si dice que la exhortación no procede de impureza, es porque la exhortación es pura. Bendito sea Dios. La exhortación, la palabra del Señor es pura. No tiene levadura, no está leudada. La exhortación que el Señor nos brinda a través de su palabra es 100% pura. No procede de error. Y culmina diciendo, ni fue por engaño. Ahora, pareciera que la primera parte, que no procede de error y no fue por engaño, sería lo mismo, pero no, hay una diferencia grande. La primera palabra que nombra ahí el error es la procedencia. Y la última palabra que nombra ahí el engaño es el motivo por el cual se exhorta. Ni la exhortación viene de error, ni tampoco se exhorta para engañar o por engañar. No se exhorta simplemente para que la gente se atemorice y venga y haga parte de un grupo o de una iglesia, sino que se hace es por verdad, por veracidad, procede de verdad, ¿sí? Bendito sea Dios. No viene de error, no viene de impureza, proviene de pureza, de Dios mismo, y no se hace por engaño, sino para que cada uno de nosotros podamos alcanzar la verdad. Mi Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿De dónde proviene la exhortación? De Jesucristo. Si eso pudiera quedar claro en nosotros, que la exhortación no proviene del pastor, no proviene del predicador, que no es el ministro el que exhorta, que no es el ministro el que da la palabra, entonces nuestros ojos se enfocarían exactamente y únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo el verso 4, sino que según fuimos, bendito sea Dios. Él dice, yo soy uno de los que les exhorta a ustedes. Dentro de quienes les exhortan, yo soy uno. Pero no es exhortación, la exhortación no proviene de mí, proviene del Señor. Y dice, y cada uno de los que les exhortamos, fuimos, bendito sea Dios, verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, bendito sea mi Señor y Dios. Ahora, este texto, como culmina, pareciera limitarse a los apóstoles. ¿Sí? Como termina el verso 6 que dice, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pero la exhortación, dice la palabra del Señor, que debemos hacerla como hermanos, unos a otros. Exhortándonos, ¿en qué forma? En amor, como hermanos. Ahora, requisito número 1 para exhortar. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Bendito sea Dios. Es un requisito bastante fuerte. ¿Verdad que sí? A mí me puede aprobar la iglesia. A mí me puede aprobar mi hermano. Pero yo realmente necesito, no la aprobación de los hombres, necesito la aprobación
de nuestro Padre Celestial. Tú necesitas la aprobación de Dios. Necesitamos la aprobación de Dios. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Bendito Dios. Hemos hablado acerca de la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión nos llama a ponernos a trabajar para que otros más conozcan el Evangelio de la salvación. Ahora, cuando el Señor nos hace el llamamiento, hablábamos días atrás, es el llamamiento, es la elección y algo más. Bendito sea Dios. La santificación, ¿sí? La pureza. Entonces, cuando el Señor nos llama a ser aprobados por Él. Nos llama a mostrarnos de una manera especial para con Él, ¿sí? Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. ¿De qué manera? No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Aprobados por quién? ¿Y Dios qué hace con nuestros corazones? Los prueba. Una vez más el verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Cuándo nos aprueba el Señor? Una vez prueba nuestros corazones. Bendito sea Dios. Si nosotros pudiéramos en esta hora revisar nuestra vida, revisar nuestra experiencia para con Dios, nuestra vida, nuestro corazón estaría aprobado por Dios. No para que contestemos, no para que digamos amén, solamente para meditar. Porque Dios prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, nunca usamos palabras blandas, palabras para lograr algo de los demás, un favor de los demás. No, nunca usamos palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bendito sea Dios. Ahora, quiero llamar su atención a la aprobación de Dios, ¿sí? Vamos a devolvernos un poco al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El capítulo 2 comienza con el evento del Espíritu Santo sobre, bendito sea Dios, el Espíritu Santo sobre una congregación que está reunida en un aposento alto. La palabra del Señor habla acerca de unos 120 personas reunidas en el aposento alto. Allí comienza el capítulo 2. Llega el Espíritu Santo sobre las personas, los que están allí reunidos. Después de que esto ocurre, el apóstol Pedro toma vocería y empieza. Bendito sea Dios. Dice, acabamos de leer, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. ¿Se les había confiado el Evangelio? Entonces Pedro así habla, ¿sí?
En el capítulo 2, versículo 14, comienza el primer discurso, la primera predicación de Pedro. Empieza a hablar, vamos a leer unos versículos desde el verso 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Bendito sea Dios. Se aproximaba algo para los que iban a oír, para los varones judíos, ¿sí? Para aquellos que estaban presentes, venía una palabra de parte de Dios. Dice: porque estos, ¿sí?, los que bajaban del aposento alto, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y suelta, ¿sí?, retoma de la escritura una promesa: en los postreros días, bendito sea Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Estaba diciéndoles: ustedes tienen que estar atentos a lo que ven, porque los ojos naturales miran, los ojos naturales pueden contemplar lo que pasa. Pero entonces nosotros que somos creyentes de la palabra, tenemos que mantener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Leíamos ahora que Dios prueba nuestros corazones. Nosotros debemos probar también. ¿Qué debemos probar? Los acontecimientos a través de la palabra de Dios. Les dice: no están ebrios. Se está cumpliendo una profecía delante de sus ojos. Ustedes que ven la palabra, les estaba diciendo, ustedes que son espirituales y se les está pasando esto por frente de ustedes y no se dan cuenta. Son ustedes testigos del cumplimiento de una promesa bíblica y se les pasa por alto. Oh, bendito sea Dios. Desde el verso 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está citando el libro del profeta Joel, porque así lo dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero el verso 22 ya les dice cuál es el nombre, ¿sí? Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, gloria a Dios. Allá les iba a hablar de alguien en particular. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Ojo, y quiero llamar su atención a ello. Está hablando Pedro, lleno del Espíritu Santo, y les está diciendo a los que vieron las cosas pero no las captaron: Jesús Nazareno, varón aprobado. Cuando suelta esa expresión, varón aprobado, pero ¿cómo aprobado si antes lo crucificaron? Pudieron pensar ellos en ese momento. Pero él dice: varón aprobado por Dios. Aleluya. Los hombres que estaban allí, los religiosos del momento, desaprobaron completamente a Jesús. Dijeron que él era por Belcebú que hacía las obras y maravillas. Decían que él estaba fuera de sí. Decían todo lo que quisieron de Jesús. Pero aleluya, gloria a Dios, dice: varón aprobado por Dios entre ustedes, entre vosotros. Bendito sea Dios. Y algo maravilloso, ¿no? Algo grande, dice: con las maravillas, prodigios y señales. Oh, bendito Dios. ¿Lo aprobó Dios? Y ojo, dice: aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué había hecho el pueblo con el Señor Jesús? Lo había reprobado. Pero habían sido testigos de cada obra, de cada señal, de cada milagro que Dios había hecho a través de su Hijo. Bendito sea Dios. Podríamos decir, claro hermano, es que Jesús es Dios hecho carne y por eso fue aprobado. Pero acabábamos de leer en Tesalonicenses, como el apóstol Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. ¿Aprobado por Dios mi Señor Jesús? Amén. Amén. ¿Y tú y yo? Tú y yo necesitamos la aprobación de nuestro Señor. Ahora, hay ocasiones en las cuales nosotros vemos el respaldo de Dios en nuestras vidas y podríamos confundirlo con la aprobación de Dios. Que el Señor nos permita abrir nuestra visión para poder ver la diferencia. La palabra del Señor puntualiza en que Dios envía su sol, ¿sí?, y la lluvia, o sea, las bendiciones sobre malos y buenos. O sea que el hecho de tener bendiciones de Dios no garantiza la aprobación de Dios a nuestras vidas. Como hijos de Dios, disfrutamos de beneficios. Sí es claro, ¿verdad? Como hijos, sí, hablando lo natural, tipificando lo espiritual. El hijo, aunque sea un mal hijo, tiene el apellido del padre, ¿sí? El hijo, aunque sea desobediente, el padre posiblemente le corrija, le castigue, pero le va a dar el desayuno, el almuerzo y la comida. Aunque el hijo sea un hijo grosero, el padre no le va a dejar aguantando frío en la calle, ¿ves? Por cuanto es hijo. Entonces tiene bendiciones, goza de bendiciones. Pero nosotros el Señor no nos llama a nosotros a disfrutar solamente de bendiciones y conformarnos a ellas. El Señor nos llama a salir, a ir un poco más allá, a salir fuera. Bendito Dios, a salir fuera del campamento. Fuera de la comodidad de recibir las bendiciones. Es que como Dios me bendice, gracias a Papito Dios, dice la gente, el respaldo de Dios por ser hijos no significa su aprobación. Y el Señor nos llama a buscar la aprobación. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 16. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14. Vamos a leer hasta el 16. Y podríamos leer un poco más. Vamos a iniciar en el verso 14. Dice, recuérdales esto. Bendito sea Dios. Antes del verso 14 hay un título. El título dice, un obrero aprobado. No solamente un obrero bendecido. Porque a veces decimos, no es que tengo un empleo y no me falta el alimento, por eso es que Dios me ha aprobado. No. Dios te bendice, ¿sí? Porque Dios es bueno. Porque Él es misericordioso. Porque Él es misericordioso, no nos da el pago que merecemos. Ya lo tienes, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles
delante del Señor. Exhortándoles. ¿Y cómo viene la exhortación? No proviene ni de error, ¿sí?, ni de impureza, ni tampoco es por engaño, ¿sí? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Un llamado de atención. Bendito sea Dios. Porque es Dios quien en su gracia infinita nos permite recibir en nuestro corazón revelación de su palabra. Bendito sea Dios. Verso 15. Procura, ¿de qué manera? Con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vamos a hacer el alto allí. ¿Quién me aprueba a mí? ¿Quién prueba mi corazón? Dios. Entonces, si lo dejamos hasta allí, diríamos, no, pues ya es asunto de Dios, que Dios me apruebe. Pero esa aprobación requiere diligencia de parte mía. ¿Diligencia? Claro que sí. Yo necesito ser diligente. ¿Para qué? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, si hay algo de lo que yo me avergüence, ese debería de ser un campanazo tremendo para mi vida. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, generalmente lo que avergüenza no es lo que se hace en público. Generalmente lo que avergüenza es lo que hacemos en privado, donde nadie se da cuenta, de lo que nadie nos ve. De eso tenemos que cuidarnos, analizarnos, revisar nuestra vida, revisarla minuciosamente. Y si hay algo que avergüenza, que me va a hacer avergonzar, que si la gente lo supiera en público quedaría avergonzado, entonces eso lo saco de mi vida. Yo necesito corregir lo que tenga que corregir, necesito arrancar lo que tenga que arrancar. No estoy hablando de podar, estoy hablando de arrancar, de desarraigar, de sacar de raíz lo que estorba. Como obrero, sí, procura con diligencia. Pero hermano, usted eso ya lo ha dicho. Pregunto, ¿ya te deshiciste de aquello? Procura con diligencia. Si el Señor te lo repite, hombre, hagámoslo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea Dios. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. ¿Cómo debemos hablar? Bendito sea Dios. Usando bien la palabra de verdad. ¿Por qué, mi hermano? Porque es que donde quiera que estemos, siempre hay oyentes, siempre hay oídos prestos. Prestos para escuchar lo que tú tienes para decir. Si estás bendiciendo en ese momento o si estás maldiciendo. Y algo terrible. Cuando tú hablas el evangelio, cuando tú compartes la palabra, posiblemente los que tienen sus radares ahí abiertos no te digan nada. Posiblemente el que está presto para oír no te diga nada. Guarde silencio. El problema es cuando te descachas. El problema es cuando dices una cosa que no debes decir.
Ahí sí van a abrir sus labios y van a decir, ¿y no que usted es cristiano? Procura con diligencia, bendito sea Dios, presentarte a Dios como obrero que no... Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El verso 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Ahora, hay ocasiones en las cuales se está hablando acerca del pecado, cuando se está hablando acerca de las cosas que debemos nosotros erradicar, sacar de nuestras vidas, apartarnos o alejarnos. Y a veces lo hacemos de las cosas grandes, ¿sí? De las cosas que son muy vistosas. Pero aquí habla acerca de las profanas y vanas palabrerías. Dice la palabra del Señor que cuando hay mucha palabra, el error abunda, ¿sí? Entre más palabras, más fácilmente caemos en error. ¿Qué debemos hacer? Medir nuestras palabras. El Señor nos manda a ser buenos administradores. Ya hemos hablado acerca de ello, ¿sí? Cuando hablamos, y puede ser cosa cierta o puede ser cosa falsa, cierto o falso, cuando hablamos muchas veces lo que hacemos es lastimar a los demás. Y si la intención es de lastimar, eso se convierte en un chisme. Y la palabra del Señor dice, no andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Prontos para oír, ¿sí? Y si donde estamos oímos cosas que son indebidas, salimos de allí. No prestamos nuestros miembros para el mal porque estamos buscando presentarnos delante de Dios aprobados. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Profanas y vanas. Profano es cuando hablo contrario, ¿sí? O que no tiene nada que ver con lo santo. Entonces me manda el Señor a que las evite. Y las palabrerías vanas, las que no tienen fruto. Bendito sea Dios. El Señor nos dio la oportunidad hace unos años de como iglesia leer completa la palabra de Dios. Y estoy seguro, estoy convencido que tú nuevamente la has vuelto a leer y espero en Dios que así sea. Pregunto, ¿tienes de qué hablar? Deberías tener de qué hablar. Porque en la palabra del Señor hay tema para todo. Bendito Rey. Pero a veces oímos cualquier cosa en el internet, en la televisión, y nos llama la atención y repetimos sandeces. Repetimos bobadas, palabras vanas, vanas palabrerías. Y cuando hacemos eso, déjame decirte algo que es obvio. El Señor no va a probar tu vida. No vas a presentarte aprobado delante de mi Señor. Volviendo a Tesalonicenses. Pero vamos a pasar al capítulo 4. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y el capítulo 4... antes del versículo 1 tiene un título. Dice, la vida que agrada a Dios. Ahora, cuando citamos el título, qué hermoso sería que todos pudiéramos cerrar la escritura y citarlo de memoria. ¿Por qué? Porque es la vida que agrada a Dios. Pero ¿sabes algo? La edad en la que vivimos es una edad amnésica. Se nos olvidan las cosas.
Y lo más triste, se nos olvida lo fundamental. Aquello que deberíamos de tener, lo primordial, se nos olvida. Pero Dios, bendito sea mi Señor, Dios que es amoroso, que es compasivo, misericordioso, nos permite tener la Biblia. A pesar de que a veces solamente la hojemos, a pesar de que a veces la dejemos empolvar, el Señor nos permite tenerla, ¿sí? Y hoy, por gracia de Dios, vamos a leer. Dice el verso 1, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? Nos está hablando a nosotros, ¿sí? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Continúa exhortándonos. ¿De qué manera? Esa exhortación que no proviene de error, bendito sea Dios, que no proviene de impureza y que no es por engaño, ¿sí? Por lo demás, hermanos, los rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿De qué manera nos comportamos nosotros? Cantábamos, hay momentos, sí, y hay momentos que son especiales. Pero el Señor no nos manda solamente a tener momentos especiales. Ahora, ¿es hermoso tener momentos especiales? Claro que sí. Pero dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. Ese conduciros es mi vida. ¿Cómo vivo? Como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mi vida debería de estar siempre dispuesta a agradar a Dios. Siempre buscando su aprobación. Hermano, ¿cómo encuentro la aprobación de Dios? Vamos al verso 2, dice, porque ya sabéis, pregunto, ¿ya sabemos? ¿Sabes algo maravilloso? Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, él ya les había enseñado. El apóstol Pablo, Dios le permitió al apóstol Pablo fundar iglesias, ¿sí? Eso era lo que él hacía. Iba y fundaba iglesias. Cuando él lo hacía, él les enseñaba. Y ahora a través de esta carta les está recordando lo que ya les había enseñado. Por eso es que nosotros no deberíamos incomodarnos cuando el Señor nos recuerda su palabra. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad, ¿sí? Tenemos la oportunidad de vivir para Dios. Tenemos la oportunidad de disfrutar la palabra de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Hemos tenido la oportunidad de que se nos enseñe. Pero resulta que dice la palabra del Señor de que Dios añade a la iglesia cada día los que deben ser salvos. Entonces, cuando Dios añade a alguien nuevo a la iglesia, posiblemente este nuevo aún no haya escuchado, aún no haya recibido, ¿sí? Tenemos la oportunidad en este momento de hacer una grabación para enviarla, para subirla al internet. Nosotros no sabemos quién va a recibir esa palabra y si posiblemente esa es la primera vez que va a escuchar una palabra de parte de Dios. Entonces no deberíamos nosotros ser egoístas y pretender siempre que se nos hable algo nuevo. Bendito sea Dios. Deberíamos de ser como el Señor Jesús, que no tomó, ¿sí? Siendo igual a Dios, dice la Escritura, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Algo más hizo. Tomó forma de siervo. ¿Por qué hizo eso mi Señor? Por amor. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Bendito sea Dios. Deberíamos de estar siempre dispuestos en amor hacia los demás.
¿Por qué? Porque es que el Señor mismo nos aprobó para llevar la palabra, para llevar el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados por Dios. Y si el Señor permite que en una reunión haya alguien nuevo recibiendo del Señor, oh, bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Debería de eso ser maravilloso para nosotros. Debería de eso hacernos disfrutar, hacernos gozar de la palabra de Dios. Decir, oh Dios, estoy siendo participante del evangelio. Oh, bendito Señor. Pero a veces, en nuestra humanidad, decimos, no, realmente no hubo algo nuevo para mí. Pregunto, ¿hubo algo nuevo para ti o no? Si el Señor te hace parte de su obra, ¿no es algo nuevo cada obra que Él hace? ¿No son nuevas sus misericordias cada día? Ahora, mira lo que te voy a decir y préstame por favor atención. Como congregación, conocemos los rostros los unos a los otros, pero los corazones, leíamos ahora, los prueba Dios. El hecho de que asista a la iglesia, que lleve tiempo asistiendo, no necesariamente significa que ya me encontré con Dios. He escuchado de Él, he aprendido de Él, pero eso no significa de que ya lo tengo en mi corazón. Ahora, el Señor nos ha dado el privilegio de tener niños y que han ido creciendo por la gracia de Dios. Y algunos ya tomaron su decisión de seguir a Jesucristo, se hicieron bautizar. Pero hay otros que aún no han tomado su decisión. Y cada palabra que se expresa, cada vez que el Señor nos recuerda, como dice aquí, porque ya sabéis, oh bendito sea Dios, cada vez que el Señor nos recuerda, posiblemente hay alguien nuevo, alguien que por primera vez está escuchando. Alguien para el cual esa palabra es fresca, esa palabra es primera vez que la oye. Y algo maravilloso, primera vez que la oye y la recibe en su corazón. Porque a veces nosotros escuchamos y escuchamos, pero aún sigue el corazón endurecido como una piedra. Verso 2, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya saben las instrucciones, ya sabemos las instrucciones. Y el verso 3, la primera parte, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿La voluntad de Dios o la voluntad del predicador? La voluntad de Dios es mi santificación. La voluntad de Dios para tu vida, mi hermano, tu santificación. Ahora, si la voluntad de Dios es tu santificación, ¿sabes qué es lo que anhela Dios contigo? Poder estar contigo cara a cara. No solamente Él verte a ti, que tú puedas verle. Cuando dice, porque la voluntad de Dios es tu santificación, está diciéndote, mi Señor Jesús anhela verte cara a cara, anhela que tú le veas, que le tengas así frente a frente. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Pregunto, ¿Él nos ve? Claro que sí. Cada día nos ve. Pero Él quiere que tú le veas. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú puedas verle en la magnificencia de su majestad. Dios no quiere solamente que asistas a la iglesia. Hay momentos, cantábamos, ¿sí? Hay momentos tan especiales. Pero Dios quiere que no sean momentos, que sean vidas especiales. Amén. Vidas santas al lado, en la presencia, frente al Señor. Bendito sea Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación.
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Bendito Dios, ¿de qué nos está hablando? Del engaño, de las ofensas. Y a veces vemos otras cosas y decimos, oh, eso es terrible pecado. ¿Y qué de los engaños? Que cuando vendes algo que no sirve, como si estuviera bueno. Que cuando haces negocios chuecos y casi nadie se dio cuenta, solamente al que engañaste. Es momento de arrepentirnos de esas cosas pequeñas. La Escritura dice, porque son las pequeñas zorras las que echan a perder los grandes viñedos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿En nada? Ay, pero era una broma. ¿Bromas? No, lo dije, era mentira. No, era mentira lo que dije. Era de mentiritas. No, eso no existe. Eso es simplemente un engaño, una mentira. ¿El engaño cerca de nosotros? No, Señor. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y aún hay personas que a través de engaño, a través de agravios, se enriquecen. Consiguen mucho dinero. ¿Y saben algo terrible? Que posiblemente aquí en esta vida lo puedan disfrutar. Pero mi Señor es vengador de todo eso. ¿Y de qué le sirve al hombre si se gana el mundo y su alma se pierde? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues, verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? La exhortación no proviene de error, ¿sí? Ni de impureza, ni es por engaño. El que desecha esta exhortación no está desechando al apóstol Pablo, que fue el escriba, no está desechando al predicador que lo está trayendo a memoria, sino que desecha, dice el verso 8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Mis amados, diligentemente busquemos la aprobación de Dios, presentarnos delante de Dios aprobados. En el capítulo 5, ahí mismo, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del verso 22, del verso 21 vamos a leer, del verso 21 al 24. No nos vamos a conformar con las bendiciones de Dios. No nos vamos a conformar con el respaldo que Dios nos dé como hijos suyos. Vamos a ir buscando la aprobación de Dios. Dice el verso 21, primera Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Examinadlo todo? Examinar es cuando se te presente algo, no te lo tragues así nomás. Examínalo. Hermano, ¿cómo lo examino? Con la palabra de Dios. El urín y tumín. ¿Sí? La forma de verificar, la forma de saber si es cierto o no. Si no proviene de error, si no proviene de impureza. Examínalo todo. ¿Qué más dice? Verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno.
Si hay algo que te presentan, si hay algo que te quieren dar y no es bueno, sácalo. No estás obligado a comerte todo lo que te pasen. No estás obligado a recibir todo lo que la publicidad te presente. No estás obligado a hacer nada porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Examínalo todo. Y si hay algo bueno, reténlo para ti, ¿sí? Verso 22, demasiado importante. Absteneos de toda especie de mal. No es absteneos del mal grande, del mal visible. Hay cosas que son tan sutiles, porque es que Satanás es astuto. Y son cosas malas, dañinas, cosas que carcomen como gangrena, pero son maquilladas, ¿sí? Se maquillan, se ven bonitas por fuera. El Señor nos está llamando la atención, mis amados. Absteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Continúa el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, oh bendito Dios, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Ya nos llamó? Gloria a Dios. ¿Nos eligió? Gloria a Dios. ¿Nos santificó? Bendito sea Dios. Estamos en el proceso de santificación. Y Él también nos va a aprobar, ¿sí? Pero tenemos que ser diligentes. Ahora, quiero cerrar con esto. En la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Vamos a leer hasta el verso 6. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al verso 6. Dice la palabra del Señor: porque no quiero. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. O sea, eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos santifiquemos. Santificarnos, quiere Dios, santificarnos. Pero aquí comienza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Ya habían sido llamados? Sí. ¿Eran el pueblo escogido? Sí. Pero se requería algo más. Recibían el alimento espiritual. Recibían la bebida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Porque eran el pueblo de Dios. Pero no procuraron con diligencia ser aprobados. Dice el verso 5: pero de los más de ellos, eran muchos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Cuando la escritura hace referencia a este de muchos quedaron postrados, está citando el libro de Números, capítulo 14, verso 29 y 30, y lo voy a leer. Números 14. Desde el verso 20 hay un título que dice: Jehová castiga a Israel. Y dice, Dios de la gloria, está el pueblo hablando, murmurando en contra del Señor, y cansan a Dios, ¿sí? Lo incomodan, lo irritan, y llega el momento en el cual le dice el Señor a Moisés: apártate de ellos, que los voy a destruir, y te voy a poner sobre un pueblo más fuerte, un pueblo que sirva, un pueblo que realmente me honre. Números 14. Se para Moisés y le dice al Señor: no los destruyas, porque es que predicamos y dijimos que tú eras el que los había sacado de Egipto. Y entonces la gente los va a ver destruidos y dirán: oh, Jehová no pudo llevarlos a la tierra que les prometió. Perdónales, por favor, le dice Moisés. Y en el verso 20, Números 14, 20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ten ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Vieron señales? ¿Vieron maravillas? ¿El Señor los alimentó en el desierto? ¿Comieron del maná? Sí, Señor, todo eso fue cierto. Pero el Señor dijo: no verán la tierra. ¿Por qué? Porque lo habían irritado. En el verso 27, ahí mismo, Números 27, dice, el Señor pregunta, Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Terrible. No fueron aprobados, ¿sí? Dice la escritura: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Era un número bastante grande y solo 2 de ellos pudieron pasar. Ahora, habían hijos, ¿sí? Niños. Salieron niños también. Y continúa diciendo allá el libro de Números: pero vuestros hijos, ¿sí? Los que no diferencian, no distinguen el bien y el mal. Aquellos de los cuales dijeron: serán por botín. Ellos son los que van a pasar, van a heredar esa tierra. ¿Sigue siendo Dios rico en misericordia? Demasiado. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. El Señor sigue siendo rico en misericordia y sigue estando con nosotros, buscando que hagamos nuestro esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo, para presentarnos delante de Él, aprobados. Inclina tu rostro, vamos a orar. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, de compartir tu palabra. Te pido por favor tu bendición, Señor, a cada oyente, que seas tú bendiciendo, Señor, visitando al enfermo, sanándole, por favor, mi Señor, aquel que está afligido, consolándole. Padre eterno, aquel que está preso aún, Señor, que tú le des la libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mientras te damos gloria y honra, porque tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos buscando la aprobación de Dios. No nos vamos a conformar con tener las bendiciones de Dios. Vamos a buscar la aprobación, su aprobación. Vamos a presentarnos diligentemente, como dice la Escritura, diligentemente, procurando con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite.